mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà. Conoscerai la verità. E la verità ti farà libero. Un programma creato per formare discepoli. Bienvenidos a otro programa de Conocerás la Verdad y la Verdad te hará libre. Vimos en el primer programa, el programa de introducción, la diferencia que hay entre conocer la palabra a memoria, es decir, tener información, o conocer la palabra por revelación. Todos escuchamos el título de este programa, que nace del paso bíblico de Juan, capítulo 8, versículo 32. Es más, vamos a la palabra de Dios, vamos a Juan, capítulo, nuestro querido apóstol Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Y qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libre. Ahora, nosotros mentalmente conocemos este paso de la Biblia, al menos la mayor parte, porque es uno de los pasos que generalmente nos dicen cuando empezamos este percorso, este camino en las vías de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, Él es el camino, es la vida y es la verdad. Bueno, entonces hay un camino que hay que seguir, y ese camino es de fe, porque el justo por fe vivirá. Entonces ese camino de justicia, de fe, que me lleva de fe en fe, de victoria en victoria, es basado en la verdad. Cristo es un camino, es una vida y es la verdad. Y si yo lo conozco, acuérdense que mi pueblo conoce por falta de conocimiento. Ahora, no es cuánto tú sabes a memoria un versículo de la Biblia, es cuánto tienes la revelación, repito. Porque todos conocen... mi pueblo conoce muere por falta de conocimiento. Levanta la mano si lo sabes. Bien, no la has levantado, pero sé que lo sabes. Entonces, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Sí, pero ¿qué dice el resto del versículo? No, dime, ¿qué dice el resto del versículo? Porque el versículo no termina en mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces, ¿ves? Ahí te he demostrado que tú conoces un versículo a memoria, pero no sabes el contexto y no tienes revelación. Porque ese versículo no lo has ido a buscar en la Biblia y lo has ido a estudiar, lo has escuchado de una prédica, lo has abrazado sin comprender el verdadero significado, y ahí te quedó. Y como papagalo, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Si tú tienes la revelación que tu vida está determinada del conocimiento de la Escritura, y no del conocimiento a memoria, más bien de la revelación, como ya dije antes. Si tú realmente tienes una revelación, que tu vida depende del conocimiento, ¿cuánto has dedicado hoy al estudio de la palabra de Dios? Ay. No. Repito, si tú realmente tienes revelación de la palabra de Dios, ¿cuánto has dedicado hoy tiempo a la palabra desde el momento que la Biblia dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento? Bueno, vamos a buscar el paso de la Biblia y luego volvemos aquí. Vamos a buscar. Tengo un orden de algunas cosas, pero cuando el Espíritu Santo se mueve, tú no lo puedes poner en una caja. El Espíritu Santo no es solo el shacabusu, guarda y peli. No, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para guiar tu vida. Cuando viene tentado Jesucristo en el desierto, Él estaba lleno de Espíritu Santo. Y porque estaba lleno de Espíritu Santo, desde el momento que la palabra es la espada del Espíritu Santo, cuando fue tentado en el desierto, Jesucristo responde, está escrito, está escrito, está escrito. Pero no era Jesús, era el Espíritu Santo. En la armadura del creyente, la mayor parte de las armas son defensivas. Y la única arma ofensiva es la espada, que no es tuya, es la espada del Espíritu Santo. Lo que yo tengo que hacer es llenar mi corazón de la palabra y llenarme del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a agarrar esa palabra y en los momentos de dificultad va a salir esa palabra que va a mover la montaña. Pero cuando el mensaje es conocido a memoria, el Espíritu Santo no trabaja con el versículo a memoria. El versículo a memoria a veces es como la ley, es como la ley que separa de Dios.
tiene que tener vida esa palabra en tu ser. Porque si no tiene vida, es palabra muerta. Y te mata, la ley mata, la escritura mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso necesita ser palabra vivificada por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón, Dios me cambia el corazón, como habíamos visto. La primera cosa que hace el Señor cuando entra en mi vida es me cambia el corazón de piedra. Pone el Espíritu Santo, me cambia el corazón de piedra y me pone un corazón de carne. El corazón de carne sirve para sembrar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda entrar en el corazón del hombre. Porque si el corazón es de piedra, no puede entrar la palabra. La palabra no entra cuando el corazón es de piedra. Cuando Dios te cambia el corazón, que recibes a Jesucristo, ahora el corazón está dispuesto, es un corazón apto para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla, pero si a la semilla tú no le pones agua, la semilla no crece en tu corazón. Quiere decir que el agua, que es el Espíritu Santo, porque Jesús dijo en el Evangelio de Juan, a los que creen de su interior escorrerán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que iba a ser dado. Entonces, cuando yo siembro la palabra en mi corazón, el orar en el Espíritu, el llenarme del Espíritu Santo, pone el agua en la tierra. La semilla es la palabra, el agua es el Espíritu y el crecimiento lo da Dios. Pero cuando uno se une, la palabra se une al Espíritu, es revelación. Y ahí la palabra empieza a ser parte de tu vida. Como dije antes, nosotros como cultura somos muy emocionalistas y usamos poco la razón. Ya el hecho que tú no sabes el contexto de mi pueblo muere por falta de conocimiento, te hace entender que has tomado un paso en manera emocional. Hay pasos que se utilizan emocionalmente y no se mira el contexto. Analizar el contexto es algo racional, porque yo necesito entender por qué Dios me dice eso y cómo aplicarlo a mi vida. No porque yo repito como papagayo una palabra, esa palabra se vuelve realidad. Por ejemplo, ahora, habíamos visto, tenemos que ver, James es el técnico. Él no habla español, él habla italiano, es el técnico de la TVN que me hace los programas para la TVN siempre le pregunto a veces cuando necesito una palabra correcta. El problema es que ahora, siendo en español, no sé cuánto me va a poder ayudar. Pero bueno, bienvenido James, agradecemos a James, damos un aplauso a James. Ahora James, hazme un favor, acuérdame de... mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿ok? Que lo reprendemos, que está en Oseas 4:6 si no me equivoco. Pero bueno, vamos adelante porque te voy a mostrar cómo nosotros tomamos la palabra con los sentimientos y no con la razón, y ese es uno de los motivos por el cual no hay cambiamiento. El cambiamiento del hombre no viene por el cambiamiento del corazón. La transformación viene por el renovamiento de la mente. Lo vamos a ver en nuestro de estos programas. Pero vamos a una frase que espesso utilizan los predicadores emotivos. Debole. Vediamo se lo troviamo. Osea 4:6. Allora, c'è un passo che spesso viene utilizzato che dice, diga il débil soy fuerte. ¿No? A ver si lo encontramos con fuerte. Fuerte. Allora. Diga al débil soy fuerte. Es una frase... ecco qua. Joel capítulo 3, versículo 10. Ahora, notan esto. Este es un pasaje que viene utilizado fuera de contexto. ¿Cuántos conocen? Diga el flaco fuerte soy. O diga el débil, es una otra traducción. Diga el débil, fuerte soy. Es más, esto es Joel 3:10. Joel 3:10. Vamos a Joel 3:10, en otra versión de la Biblia. Joel 3:10. A ver cómo viene escrita en esta versión de la Biblia. Cambiamos la versión, veamos la Reina Valera. Esta es una buena versión. No, es esa. Ahora, comunque, de todas maneras, dice, nosotros conocemos, diga el flaco, diga el débil, fuerte,
soy. Diga al débil, fuerte soy. Y esto viene utilizado fuera del contexto para explicar que si tú necesitas caminar por fe, tú tienes que proclamar la palabra de Dios. Y si no proclamas la palabra de Dios no puede transformar tu vida. Ahora, en un cierto modo, es correcto el proclamar la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si yo quiero una salvación, que es poner el fundamento, el primer paso del cristiano, la primera cosa que tengo que hacer es creer con el corazón para justicia. Pero si a mí no me viene explicada la palabra de Dios en modo correcto, yo no puedo creer en modo correcto. Entonces, yo no puedo tomar un pasaje de la Biblia, un pedazo de un versículo de la Biblia y utilizarlo para la situación en la cual yo me trovo. Porque el contexto dice, haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. En pocas palabras, tú que metes prima el reino del mundo, porque cuando hablamos de asadones y de hoces, estamos hablando de instrumentos de trabajo de la tierra, y es lo que Dios lo puso al hombre para trabajar la tierra. Y después le dice al hombre, bueno, tú vas a trabajar con el sudor de tu frente. Cristo, cuando nos redimió, una de las primeras cosas, uno de los primeros sufrimientos que él tuvo fue la sangre que salía, el sudor como sangre. Él nos redimió por su sangre. Por eso lo que estaba sucediendo en la frente de Jesús era el principio de la redención del trabajar con el sudor de la frente. Pero notate el contexto que dice, haced espadas de asadones. En pocas palabras, para que el flaco diga soy fuerte, lo primero que tienes que hacer es cambiar el reino, la acción del reino del mundo para volverte un soldado en el reino de Dios. Yo no puedo luchar con asadones y con hoces. Necesito transformar. Entonces, en cierto momento yo tengo que tomar una decisión donde voy a cambiar mi prioridad, donde no es el trabajo del mundo, sino que es la guerra espiritual. Y la guerra espiritual yo lo hago con lo que es mi trabajo, pero yo soy un soldado de Cristo. Para ser un soldado de Cristo yo me tengo que ver con la armadura de Cristo. Yo tengo que renovar mi mente. Tengo que cambiar la impostación mental. Yo no puedo decir, el flaco, el débil, no puede decir soy fuerte si su mente está llena de las cosas del mundo. Pero eso no conviene predicarlo. Pero sacar un paso del contexto, eso sí me sirve, porque es prédica emotiva. Entonces cuando tú estás cansado, te dicen, sí, diga el débil estoy fuerte. En medio de la tribulación, tú soy débil. Yo que soy débil, digo, soy fuerte. Abracadabra, Shazam, y como por magia, la debilidad va a aparecer y vos te vas a hacer fuerte. No, lo que sucede es que psicológicamente tú estás trabajando con las imágenes y es una imagen momentánea. Esa imagen de fortaleza no es la fuerza que viene del Espíritu Santo. Porque para que el Espíritu Santo pueda proveer, tú tienes que cambiar la prioridad. Entonces, para poder que el débil diga soy fuerte, necesito ver el contexto. Si yo no cambio, porque hace falta un cambiamiento de impostación mental. Yo tengo que cambiar, yo tengo que agarrar mi cruz, soy un soldado, yo voy a ir a luchar espiritualmente. Pero la lucha no puede venir la proclamación. Dios dice, sea la luz y la luz fue. La proclamación mueve las montañas. Pero si yo no hago un cambiamiento en mi impostación mental, y soy todo afanado con las cosas del mundo, estoy todo trabajado con las cosas del mundo, sigo todo, mi lucha es, yo estoy flaco porque estoy trabajando sin el Espíritu Santo. Uno es débil cuando tiene la mente en las cosas del mundo. Y Dios te dice, cambia esas cosas del mundo por las cosas de Dios. Y después diga al débil, soy fuerte. Pero hasta que no está el cambiamiento es inútil. Es un evangelio barato, es un evangelio fácil. Hay un precio que pagar. Necesito morir a mí mismo. Necesito llevar esa cruz. Cuando llevo la cruz, entonces, ahora sí, el débil diga soy fuerte. Pero para la transformación de la debilidad a la fuerza, hay un proceso en la presencia de Dios. Tú no puedes sacar un versículo fuera del contexto.
Necesitas haber comprensión. Vamos al otro paso que sabemos a memoria, pero que no hemos aprofundido. Que habíamos dicho en Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Correcto, James? Ahora, nota quello che dice la Biblia. Osea capítulo 4, versetto 6. Osea capítulo 4. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Que dice así. Ahora, en esta traducción, que no es la más correcta, dice, mi pueblo fue talado, o mi pueblo perece, o muere, porque le faltó sabiduría. Ahora, el término en hebraico no es propio sabiduría, más bien conocimiento. La traducción mejor, la que yo considero la mejor traducción para poder aplicarla a nuestra vida, y es la que sabes tú seguramente, mi pueblo muere por falta de conocimiento. No tanto de sabiduría, porque el conocimiento es lo que me aporta la inteligencia. La sabiduría es un espíritu. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 16, si no me equivoco, donde dice, porque yo oro a Dios que os dé un espíritu de sabiduría y revelación. La revelación trabaja con la inteligencia. La inteligencia es lo que abraza el conocimiento. La sabiduría es la parte práctica de la inteligencia o el conocimiento. La revelación de mis palabras ilumina, transforma el simple en inteligente. Pero después el inteligente necesita la sabiduría. La sabiduría es la parte práctica de la palabra de Dios. Jesús dijo, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, lo compararé a un hombre sabio que edifica la casa en la roca. En la roca es Cristo. Ahora, pero nota cómo la parte de la edificación, de la parte práctica, el que le escucha y la pone en práctica, es un hombre sabio que edifica, acción. La sabiduría abraza la acción. Dios, yo os daré, Jeremías 3:15, pastores según mi corazón, que los alimentarán con sabiduría y conocimiento. Ahora, el conocimiento abraza siempre lo que es la parte de la inteligencia. Pero volviendo aquí, todos conocemos hasta aquí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no termina ahí el versículo. Si tú sigues leyendo, dice, porque tú desechaste la sabiduría o el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Que presta atención. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, como resultado de haber recibido Jesucristo en nuestra vida, nosotros somos reyes y sacerdotes. Versículo 5. Dios hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Samuel le dice a Saúl, cuando no quiso obedecer la palabra de Dios, llevando a cumplimiento completo una misión, él le dice, porque tú has desechado la palabra de Dios, Dios te ha desechado como rey. Cuando uno no acepta la palabra de Dios, pierde la autoridad del rey y pierde también el sacerdocio, la parte espiritual. El sacerdote es lo que nos conecta con el mundo espiritual. El rey es el que conquista en el mundo. Dios puso el mundo espiritual dentro de nosotros y nos puso la autoridad que habíamos perdido al inicio de la creación, como reyes, para reinar en esta tierra. Pero todo viene determinado de cómo tú aceptas la palabra de Dios. Si tú desechas el conocimiento, Él te echará del sacerdocio. Y la cosa tremenda es que no termina ahí el paso de la Biblia. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es fuerte, esto es muy fuerte. Esto no es solo que una falta de conocimiento que me mata a mí. Por falta de conocimiento mi pueblo muere. Porque desechaste el conocimiento, yo te desecho como sacerdote. Y después dice, porque te olvidaste de mi palabra, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabes lo que quiere decir que Dios se olvide de tus hijos? Esto no es un juego. Por eso la Biblia dice, por falta de conocimiento, mi pueblo muere. Es inútil que tú pongas en primer lugar las cosas del mundo y luego vayas a pedir en una oración antes de comer, Dios salva a mis hijos. No, esto no. Ahora, no faltan los predicadores
baratos, los predicadores emocionalistas, que te dicen, no, tú no tienes que hacer nada, Dios va a hacer todo. Y te da el versículo, solo un versículo fuera de contexto. No, tú necesitas conocer la palabra de Dios para ponerla en práctica, porque poniendo en práctica tú tienes los resultados. Vamos a volver al paso del cual hemos comenzado, que era en Giovanni capitolo 8, versetto 32, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, os libertará o los hará libre. Aquí tenemos otro paso que viene llevado fuera de contexto y por la falta de comprensión no podemos aplicar la libertad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, todos lo conocemos, pero ¿son todos libres? ¿Estás libre en toda área de tu vida? Ahora, ¿por qué muchos no son libres si esta es la verdad? Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, muchos no son libres porque no tienen conocimiento de la verdad. La verdad es la palabra viva, la verdad es Cristo. Ahora, la primera libertad que yo tengo es cuando conozco a Cristo. Y ahí Dios me libra de los pecados, me lava con su sangre. Pero no termina aquí. Necesitamos leer el contexto porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si yo veo y, quiere decir que hay un contexto que viene aplicado al conocimiento. Si yo quiero tener conocimiento, tengo que ver qué es lo que dice precedentemente. Pues vamos al versículo 31. Y dice, y decía Jesús a los judíos que habían creído. Uno, si tú quieres conocer la verdad y que la verdad te haga libre, número uno, tú necesitas en primer lugar creer. Porque cuando tú crees, la palabra de Dios acciona potentemente en tu vida. Y dice, número uno, no a la mayoranza, solo a los que habían creído, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesucristo nos mandó a hacer solo dos cosas, salvar los que estaban perdidos y hacer discípulos. Estas son las dos cosas que Jesucristo nos comandó antes de irse. Ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Hacer verdaderamente discípulos no es ser parte de una iglesia o de una estructura eclesiástica. Ser verdaderamente un discípulo es permanecer en la palabra. Cuando hablamos de permanecer, la primera cosa que tengo que hacer es creer. Cuando yo creo, yo puedo permanecer o persistir o abrazar o hay una palabra de Dios, yo tengo que permanecer en esa palabra, ser inamovible. Pero una vez que permanezco, cuando yo permanezco en la palabra, automáticamente esto me hace un discípulo. Y solo los discípulos conocen la verdad y la verdad los hace libres. ¿Eres tú un discípulo? Vienen los discípulos a Jesús y le dicen, ¿por qué hablas a ellos en parábolas? Y dice, porque a ellos no les he dado de entender, pero a ustedes sí os es dado de entender los misterios del reino de Dios. ¿Quién eran ellos? Los discípulos. Pero tú no puedes ser discípulos si primero no crees. Dos, creo, recibo la palabra, la creo, la abrazo, permanezco en esa. Como consecuencia en el permanecer en esa palabra, yo soy verdaderamente un discípulo. Y cuando soy un discípulo, entonces conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Aleluya. ¿Entiendes cómo a veces tomamos la palabra de Dios sin tener cuenta el contexto? Yo no puedo tomar un versículo de la Biblia y tratar de fundar mi vida en un versículo fuera de contexto. Muchas personas no viven los beneficios de la palabra de Dios porque la viven en manera emotiva y no en manera racional. Pero de esto les voy a hablar en el próximo programa de Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Fue una bendición haber estado con ustedes. Si conoces algunos hermanos o gente de habla hispánica, diles de este programa. Es un programa dedicado todo solamente para los que hablan español y invita a personas, invita a los que no conocen a Cristo a poner la TG, el canal, a este horario para que puedan recibir palabra que puede cambiar la vida de ellos. Y espero que también, en la medida que tú recibas estas revelaciones, puedan cambiar la tuya. Dios los bendiga y nos vemos. Puedes ir a F. Martin Ministries, que es la página Facebook en español. Hasta la vista.